Esto pasó en Estados Unidos. Fue derribada ayer una estatua confederada. Sucedió a las afueras de un edificio de gobierno en la ciudad de Durham, en el estado de Carolina del Norte. Como vemos, la acción es bastante violenta y se da en protesta por los violentos hechos sucedidos en Charlottesville, en Virginia, el sábado, donde murió una joven y hubo al menos 19 heridos al chocar dos manifestaciones, una de grupos ultranacionalistas conservadores y otra de quienes se oponen a la intolerancia. Los manifestantes de Durham pidieron que otras estatuas similares sean derribadas como medida contra los sectores de ultraderecha. Y también ayer, anoche, se registraron hechos de vandalismo contra el monumento del Holocausto. Esto pasó en Nueva Inglaterra. Alex Goldstein, ex portavoz del gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, tomó esta foto que así lo demuestra. Un agente de policía que se acercó para ver los sucesos comentó que considera que la comunidad judía es una de las más vibrantes, tolerantes y acogedoras del país y se mostró sorprendido. La ciudad de Boston reaccionó muy rápidamente ante los actos vandálicos y limpió los daños y reabrió inmediatamente el monumento. Y seguimos hablando de estos problemas entre distintos grupos en Estados Unidos y Donald Trump compartió su frustración. El mandatario expresó que hizo declaraciones adicionales sobre Charlottesville y me doy cuenta una vez más que los medios de noticias falsas nunca estarán satisfechos. Verdadera mala gente, escribió el mandatario. La reacción vino después de su declaración televisada en la que finalmente condenó a los grupos de odio como el Ku Klux Klan o los supremacistas blancos sin convencer a los analistas de redes sociales. La condena, por cierto, la hizo 48 horas después de los sucesos. La dimos a conocer aquí en Realidad en Contexto ayer y sucedió después de que el sábado condenara los hechos de violencia en Virginia, pero sin mencionar tácitamente a grupos supremacistas. Bueno, para analizar qué está sucediendo, vamos a enlazarnos vía Skype porque en Washington nos acompaña Enrique Pumar, especialista en temas de difusión de ideas, crimen urbano y control social, y además él es profesor y jefe del Departamento de Sociología de la Universidad de Santa Clara en California. Y también está con nosotros vía Skype desde Bayamón, Puerto Rico, el psicólogo Demi de Jesús Hernández. Gracias a ambos por estar con nosotros. Los saluda Patricia Ramos y entremos en materia. Enrique Pumar, lo dicho por el presidente hasta ahora acerca de lo sucedido el sábado, tanto en su primer mensaje como en sus palabras de ayer, de las cuales he hecho referencia, y sus tweets, ¿en qué contexto lo pones y qué análisis le das? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme en el programa, Patricia. Mira, el contexto es un contexto muy difícil porque es obvio que el país tiene unas divisiones raciales, unas divisiones étnicas que son muy difíciles de reconciliar. Y en estos momentos lo que se necesita es un liderazgo firme, con clareza, que básicamente celebre lo que es la diversidad en este país, que incluye a todos, no incluye a unos y no a otros, sino incluye a todos para poder restablecer un orden social como el que teníamos hasta hace unos años. Gracias. Vamos con Demi de Jesús Hernández. Demi, ¿cómo afecta este ambiente a otras comunidades, particularmente a la hispana, donde incluso los grupos que se consideran ultranacionalistas han anunciado más marchas? ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Bienvenido. Pues yo tengo la ventaja que vivo en Puerto Rico y aquí pues ese clima no está tan fuerte. Pero si yo viviera en Estados Unidos, yo estaría sumamente ansioso ante el apoderamiento de grupos que desde los años 60 hasta recientemente fueron vigilados, trabajados como organizaciones terroristas por el mismo gobierno. El problema es que la retórica de Trump lo que ha dicho es que el único terrorismo es el terrorismo árabe, cuando, si uno va a la historia reciente, los actos más violentos dentro del suelo americano, sacando el 9/11, han sido perpetrados por grupos de extrema derecha blancos, pro-nazis, más toda la historia funesta del Ku Klux Klan, de los grupos neonazis, que han sido sumamente violentos. El problema es que la respuesta inicial, la respuesta del presidente fue, como dice el norteamericano, too little, too late.
hacía falta una respuesta vehemente de denuncia. Él no puede, porque su principal asesor era el productor de Breitbart, que Breitbart era una revista pro derecha, pro la mayoría blanca, los grupos blancos, en contra de las minorías, y su actitud ha sido de discrimen en todos los aspectos. Así que pues es natural que uno tenga aprehensión, que uno esté preocupado por cuál va a ser el próximo paso de estos grupos de extrema derecha blanca. Quiero hacerle una pregunta a ambos, a Enrique y a Demi. ¿Hay algún análisis acerca del desarrollo o de la presencia en Estados Unidos de este tipo de grupos conservadores o de ultraderecha? Demi, empiezo contigo. No capté al hacer la pregunta. ¿Pudiese explicarme un poco más? Sí, si hay algún estudio, alguna estadística acerca del desarrollo de la presencia de estos grupos en Estados Unidos en recientes años. Pues a nivel psicológico no me consta. Sí entiendo que en los últimos años, especialmente con la validación del presidente de ellos, deben estar en crecimiento, y si no están en crecimiento, pues se sienten cómodos exponiéndose. Máxime cuando fue candidato a presidente de los Estados Unidos, el Ku Klux Klan abiertamente, David Dukes, uno de sus principales líderes, han apoyado eso. Incluso hay ¿verdad?, situaciones en la televisión y en los medios donde grupos neonazis abiertamente han respaldado que él no haya dicho nada en contra de ellos en su primer mensaje, y meramente haya mencionado pues la violencia viene de todas partes, cuando eso pues es ocultar una realidad evidente, que los que están en contra de los derechos civiles, en contra de la diferencia, y que han sido consistentemente perpetradores de agresividad y violencia, son ellos. Eso sumado a la situación de el prejuicio contra los negros por la policía. Gracias, Demi. Enrique, te escucho brevemente, tenemos menos de un minuto. Sí, mire, estos grupos vienen desde hace mucho tiempo, pero últimamente pues han sido mucho más públicos. Sabemos con cifras oficiales que los crímenes de perfil social han aumentado por 6%. Hay entre 850 y 900 grupos extremistas blancos que funcionan en los Estados Unidos, incluyendo partidos políticos. Están por todas partes de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que ha sido los cambios demográficos, económicos del país, el liderazgo que tenemos hoy en día en el país, que no ha básicamente calificado fuertemente a estos grupos, pues le ha dado mucha más visibilidad y mucho más poder. En universidades, estos grupos se están penetrando en muchas universidades, desgraciadamente, y están tratando de utilizar la libertad de expresión para promover esta actitud negativa que ellos tienen de la sociedad. Muchísimas gracias a ambos, a Enrique Pumar, especialista en temas de difusión de ideas, crimen urbano y control social, y profesor y jefe del Departamento de Sociología de la Universidad de Santa Clara en California, y al psicólogo Demi de Jesús Hernández. Hasta una próxima oportunidad, caballeros. Gracias por su tiempo. Recordemos que, por cierto, se ha abierto una investigación federal en el caso de Charlottesville. Bueno, regresamos con más aquí en Realidades en Contexto. Esperamos sus mensajes en las redes sociales. Volvemos.